Hola, mi nombre es Héctor Peche y vamos a resolver en este video el ejercicio 12 de la hoja de trabajo 4 de física. El ejercicio dice lo siguiente. Un rayo de luz incide en un lente de vidrio plano con un espesor de 1 centímetro a un ángulo de 25 grados. El índice de refracción del lente es de 1.65 y el índice de refracción del aire es de 1.00029. Determine la distancia perpendicular en centímetros que se desvía el rayo de luz luego de refractarse a través del vidrio y refractarse nuevamente hacia el aire. Lo primero que tenemos que realizar, tal y como se los he dicho en los otros ejercicios, es entender el problema. Para ello, tenemos que realizar el planteamiento del problema, es decir, un dibujo. En este ejercicio, en la hoja de trabajo, nos proporcionaban una ilustración. Entonces, parte del planteamiento es entender dicha ilustración, que la vamos a ir desglosando a continuación. El problema nos dice que tenemos un vidrio plano y ese vidrio tiene un espesor de 1 centímetro. Recordemos que tenemos que trabajar en sistema internacional. Por ello, ese centímetro lo tenemos que convertir a metros y equivale a 1 por 10 a la menos 2 metros. Luego nos dice el problema que hay un ángulo incidente y que incide, valga la redundancia, con un ángulo de 25 grados. ¿Pero qué es un ángulo de incidencia? Recordémonos de que el ángulo de incidencia es el ángulo que se forma entre el rayo y la normal. Luego nos menciona que tenemos un vidrio con un índice de refracción de 1.65 y el aire, en este caso, lo vamos a considerar con un índice de 1.00029. Pero recordémonos de que el problema nos dice que hay una nueva refracción. Entonces significa que el aire va a ser también un medio donde se refracte. Al inicio el aire es el medio donde está incidiendo, luego refracta en el vidrio y luego ocurre un nuevo proceso. Incide en el vidrio y refracta en el aire. Y lo que nos están pidiendo es la distancia perpendicular entre la vía que lleva ese rayo, después de haberse refractado o pasado por el vidrio y luego nuevamente refractarse en el aire, es la distancia, ¿verdad?, del desvío, es decir, la distancia que habría entre la dirección que llevara el rayo si no hubiera pasado por el vidrio con la dirección que está llevando ahora por haberse refractado. Yo este ejercicio, para poder entenderlo, lo dividí en 2 pasos. El primero es encontrar los ángulos refractados, es decir, el ángulo de refracción en el vidrio y el ángulo de refracción en el aire. ¿Por qué es importante conocer estos ángulos? Porque este problema es puramente trigonométrico, es decir, relacionar las funciones seno, tangente y coseno con triángulos. Entonces, para este caso, al ángulo de refracción en el vidrio le voy a llamar alfa y para el ángulo de refracción en el aire le vamos a llamar teta. Para poder encontrarlos, pues vamos a usar la igualdad de índice de incidencia o del medio donde se incide por el seno del ángulo de incidente es igual al índice de refracción del medio donde se está refractando por el seno del ángulo de refracción. En el primer proceso, entonces, el aire era el medio donde estaba incidiendo. Por eso es que N1 es 1.00029 por el seno de incidencia que es de 25 grados. Esto es igual al índice del medio donde se está refractando, que en este caso es el vidrio y corresponde a 1.65, por el seno de alfa, que es el ángulo de refracción que no conocemos. Despejamos y obtenemos que alfa es igual a 14.85 grados. El siguiente proceso, pues el vidrio ahora es el medio de incidencia y el índice entonces es 1.65 por el seno del ángulo de incidencia.
Acá nos preguntaremos, el problema no nos está dando el ángulo de incidencia en el vidrio, pero como nosotros conocemos y vimos en el primer módulo trigonometría, sabemos que el ángulo alfa es correspondiente a este ángulo que se forma con la normal, que equivale entonces ese alfa también como un ángulo de incidencia, que es 14.85. Eso sería igual al índice de refracción del medio donde se está refractando, que en este caso es el aire, por el seno del ángulo refractado, que le llamamos teta. Despejamos y obtenemos entonces que teta equivale a 25.01 grados. El siguiente paso es encontrar la distancia perpendicular, que le llamamos D. Como bien les decía, este problema es puramente de base trigonométrica. Entonces, tenemos que fragmentar nuestro dibujo en pequeños triángulos. Si nos damos cuenta, donde observamos a D, entre el rayo, la superficie del vidrio y D, se está formando un triángulo. Significa entonces que nosotros podemos encontrar una distancia y un ángulo para nosotros poder obtener esa D. Si analizamos nuestro esquema, podemos observar que tenemos varios ángulos. Tenemos este alfa, que este alfa es un ángulo que se está formando en un triángulo, que es este de acá. Y podemos encontrar este ángulo de 25, que equivale al ángulo que se está formando entre la normal y esta línea roja. Y entonces ese 25 está formando otro triángulo, que sería un triángulo un poco más grande. Y si vamos analizando, podemos observar que este ancho del vidrio corresponde a uno de los lados de ambos triángulos. Y que al tener un lado y un ángulo, podemos obtener otro lado. En este caso no nos interesa conocer la hipotenusa, porque lo que nos interesa conocer es esta distancia para poder encontrar D. ¿Cómo podemos obtener esta distancia? Tenemos un triángulo grande que obtendríamos una distancia de acá hasta acá, y un triángulo pequeño donde obtendríamos una distancia de acá para acá. ¿Eso qué quiere decir? Que esta distancia que encontramos acá la podemos obtener restando la distancia grande menos la distancia pequeña. A trabajar. Entonces, vamos a fragmentar el ejercicio en triángulos. Este triángulo en morado representa al triángulo grande que les había mencionado anteriormente, donde el ángulo en esta parte de acá arriba es 25 grados y uno de los lados es 1 por 10 a la menos 2 metros, que equivale al ancho del vidrio. Con ese lado y este ángulo podemos encontrar entonces el lado grande, que para este tema le voy a llamar X. Entonces, como tenemos el ángulo y este lado es adyacente y este es el opuesto, entonces vamos a utilizar la función de tangente. Tangente del ángulo, que es 25, es igual al opuesto, que en este caso le llamamos X, dividido el adyacente, que es 1 por 10 a la menos 2. Despejamos y obtenemos que X tiene un valor de 4.66 por 10 a la menos 3 metros. Vuelvo y repito, entonces, ¿a qué equivale esa X? Si observamos en el dibujo, esta X equivale a esta flecha que tracé en este momento. Luego, podemos obtener un siguiente triángulo, que es el triángulo pequeño que yo les había dicho, donde el ángulo ya no es 25, sino que el ángulo corresponde al ángulo de refracción alfa. Y el lado sigue siendo el ancho del vidrio, que es 1 por 10 a la menos 2. Con ello podemos obtener entonces el lado opuesto, que en este caso le vamos a llamar z, y vamos entonces a usar nuevamente la función de tangente. Tangente del ángulo, que en este caso es 14.85, es igual
al lado opuesto, que en este caso le vamos a llamar z, dividido el adyacente, que es 1 por 10 a la menos 2. Despejamos y obtenemos que el valor de z es de 2.65 por 10 a la menos 3 metros. Como bien ya les había dicho, este z equivale a esta distancia que tracé en este momento. Si nosotros nuevamente volvemos a visualizar, podemos observar que tenemos una distancia grande, que es x, y una distancia corta, que es z. Al restar estas dos, entonces podemos obtener uno de los lados del triángulo donde está D. Entonces, la resta, que es ese lado que tracé ahorita en color celeste, que es el equivalente a este triángulo de acá. Y eso lo podemos obtener restando x menos z. Al restar entonces 4.66 por 10 a la menos 3 menos 2.65 por 10 a la menos 3, obtenemos 2.01 por 10 a la menos 3 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que este lado del triángulo donde tenemos AD equivale a 2.01 por 10 a la menos 3. Entonces, ya tenemos un lado. ¿Qué nos faltaría para poder utilizar una función trigonométrica? Un ángulo. Si nosotros podemos observar, en este mismo triángulo se está formando una normal. Y en esa normal observamos al ángulo teta. Básicamente, esto que encontramos acá es esta misma representación. Si nos damos cuenta, entre la normal y el lado celeste se forma un ángulo de 90 grados. Como conocemos entonces teta, podemos decir que para encontrar este ángulo sería 90 menos el valor de teta, es decir, 90 menos 25.01. Y con eso podríamos obtener el valor de este ángulo que le vamos a llamar beta. Entonces, ya conociendo beta, conociendo un lado, que ese lado equivale a la hipotenusa del triángulo, entonces podemos encontrar D, que D es el lado opuesto. Como tenemos entonces el ángulo, una hipotenusa y el lado opuesto, entonces vamos a utilizar la función de seno. Seno del ángulo, que beta, que es la resta de 90 menos teta, es igual al opuesto, que es D, partido la hipotenusa, que es 2.01 por 10 a la menos 3. Y entonces al despejar D, podemos obtener que el valor de D es de 1.8 por 10 a la menos 3 metros. Pero recordémonos, es importante que para los exámenes leamos detenidamente en qué dimensional nos están pidiendo nuestra respuesta. Nos la están solicitando en centímetros. Entonces, ese 1.8 por 10 a la menos 3 debo multiplicarlo por 100 y con eso obtenemos que equivale a 0.182 centímetros. Espero hayan entendido y les sirva este video.